Hola y bienvenidos. En este vídeo explicamos una sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, de fecha 18 de julio de 2025, en el recurso de suplicación número 5032 de 2024, en la que se analiza un conflicto entre un trabajador y el Instituto Nacional de la Seguridad Social relativo a la devolución de prestaciones de incapacidad temporal consideradas indebidamente percibidas. El trabajador inició un proceso de incapacidad temporal el 7 de abril de 2018 debido a un infarto agudo de miocardio, y posteriormente, el 15 de abril de 2019, el Instituto Nacional de la Seguridad Social declaró extinguida dicha situación por haber alcanzado el límite máximo de 365 días, iniciando un expediente de incapacidad permanente pero manteniendo el abono de la prestación durante su tramitación. Este momento inicial es clave, porque sitúa el origen del conflicto en una situación médica grave, en la que el trabajador se encuentra en una posición de especial vulnerabilidad física y económica, dependiendo de la correcta actuación de la Administración para garantizar su protección social, y además se inserta dentro de un procedimiento reglado en el que la transición entre incapacidad temporal e incapacidad permanente exige una actuación coordinada, clara y coherente por parte del sistema de seguridad social, lo que en este caso no ocurrió de manera adecuada. Asimismo, la continuidad en el pago de la prestación durante la tramitación del expediente administrativo genera en el beneficiario una percepción de normalidad jurídica, consolidando una confianza legítima en que la situación está siendo correctamente gestionada, sin que exista ningún elemento externo que le haga sospechar que los pagos pudieran ser indebidos, lo cual resulta determinante para valorar posteriormente su conducta. Por último, es importante destacar que desde este primer momento no se aprecia ningún indicio de conducta fraudulenta, negligente o abusiva por parte del trabajador, sino que, por el contrario, su actuación se limita a seguir las indicaciones de la Administración, lo que constituye uno de los pilares fundamentales sobre los que posteriormente se construirá la apreciación de su buena fe. El 24 de abril de 2019, el Instituto Nacional de la Seguridad Social denegó la incapacidad permanente indicando que el trabajador debía acceder a la jubilación con efectos desde el 6 de abril de 2019, pero posteriormente, el 4 de julio de 2019, denegó también la jubilación por inexistencia del hecho causante, generando una situación contradictoria en la que, pese a todo, continuó abonando la incapacidad temporal hasta el 23 de diciembre de 2019. Estas resoluciones reflejan una actuación administrativa incoherente y técnicamente deficiente, ya que primero se orienta al ciudadano hacia una prestación concreta, la jubilación, como solución obligada, para posteriormente negar esa misma prestación sin una justificación clara desde la perspectiva del administrado, generando un escenario de incertidumbre jurídica que el trabajador no está en condiciones de resolver por sí mismo debido a la complejidad normativa del sistema. Además, esta contradicción no solo afecta al plano formal de las resoluciones, sino que tiene consecuencias materiales directas, ya que mientras se deniega una prestación y se orienta hacia otra que también es rechazada, la Administración continúa abonando una prestación que, según su propio criterio posterior, no debía seguir pagándose, lo que evidencia un fallo sistémico en la gestión del expediente. Desde una perspectiva jurídica, esta incoherencia administrativa resulta esencial, porque permite concluir que el origen del cobro indebido no radica en una actuación del beneficiario, sino en un error interno de la Administración, lo que será determinante para excluir la exigencia de devolución íntegra de las cantidades percibidas. El trabajador, al dejar de percibir la prestación en enero de 2020, realizó gestiones ante la Administración y, tras ser informado de un posible error, presentó el 27 de julio de 2020 una solicitud de revisión, que culminó con la resolución de 1 de octubre de 2020 en la que el Instituto Nacional de la Seguridad Social reconoció su derecho a la pensión de jubilación con efectos desde el 7 de abril de 2019. La actuación del trabajador debe analizarse desde la óptica de la diligencia exigible a un ciudadano medio, y en este sentido resulta evidente que no solo no permaneció pasivo ante la situación, sino que reaccionó cuando dejó de percibir la prestación, acudiendo a la Administración para solicitar explicaciones y la regularización de su situación, lo que refuerza su posición de buena fe. El hecho de que sea la propia Administración la que, tras revisar el expediente, reconozca expresamente haber cometido un error y proceda a conceder la jubilación con efectos retroactivos, confirma que la situación previa no era clara ni transparente, y que el trabajador no tenía elementos suficientes para detectar la irregularidad por sí mismo.
En consecuencia, este comportamiento activo, transparente y conforme a las indicaciones administrativas constituye un elemento clave para descartar cualquier tipo de responsabilidad subjetiva en la percepción indebida de las prestaciones. Con posterioridad, el 15 de febrero de 2022, el Instituto Nacional de la Seguridad Social inició un expediente de reintegro reclamando las prestaciones de incapacidad temporal percibidas entre el 1 de mayo de 2019 y el 23 de diciembre de 2019, por un importe total de 13.201,72 euros. Esta reclamación se fundamenta en la aplicación del principio general de legalidad en materia de seguridad social, según el cual toda prestación indebidamente percibida debe ser reintegrada, con independencia de la causa que haya originado el error, lo que en términos estrictamente normativos responde a una lógica de protección de los fondos públicos. Sin embargo, la aplicación automática de este principio sin atender a las circunstancias concretas del caso puede generar situaciones de evidente injusticia material, especialmente cuando el error es imputable exclusivamente a la administración y el beneficiario ha actuado de buena fe, como ocurre en este supuesto. Además, la cuantía reclamada y el período al que se refiere implican una carga económica significativa para el trabajador, lo que obliga a introducir un análisis de proporcionalidad para evitar que la exigencia de devolución se convierta en una medida excesiva o desproporcionada. El 9 de julio de 2024, el Juzgado de lo Social número 2 de Pontevedra estimó parcialmente la demanda del trabajador y concluyó que únicamente debía reintegrar las cantidades correspondientes a los 3 últimos meses, al apreciar su buena fe y considerar que el error era imputable exclusivamente a la Administración. Esta resolución resulta especialmente relevante porque introduce un criterio de ponderación frente a la aplicación rígida de la normativa, valorando no solo el dato objetivo del cobro indebido, sino también las circunstancias subjetivas y contextuales en las que se produjo. El juzgado realiza un análisis detallado del comportamiento del trabajador, concluyendo que éste actuó en todo momento conforme a las indicaciones recibidas y sin intención de obtener un beneficio indebido, lo que justifica un tratamiento diferenciado respecto a supuestos de fraude o negligencia. De este modo, se sientan las bases para la posterior confirmación de esta interpretación por el Tribunal Superior, incorporando criterios de justicia material y equidad en la resolución del conflicto. El Instituto Nacional de la Seguridad Social interpuso recurso de suplicación defendiendo la aplicación estricta del artículo 55 de la Ley General de la Seguridad Social y reclamando la devolución íntegra de las cantidades percibidas, al entender que el trabajador podía haber advertido el carácter indebido de los pagos. La posición de la entidad gestora se basa en una interpretación literal y estricta de la norma, según la cual la obligación de reintegro opera de manera automática sin que sea posible introducir matices derivados de la conducta del beneficiario o del origen del error. Desde esta perspectiva, se elimina cualquier margen de discrecionalidad judicial, priorizando la seguridad jurídica y la protección del sistema frente a posibles pérdidas económicas. Sin embargo, este enfoque es cuestionado por el tribunal, que considera necesario integrar en el análisis los principios derivados del derecho europeo, especialmente en materia de protección del derecho de propiedad y de confianza legítima. El tribunal analiza la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en particular la sentencia del caso Kakarevich v. Croacia de 26 de abril de 2018, que establece que la devolución de prestaciones indebidas debe respetar el derecho de propiedad cuando la percepción deriva de un error administrativo. Esta doctrina introduce una dimensión supranacional en el análisis jurídico, obligando a los tribunales nacionales a interpretar la normativa interna de manera conforme con los estándares europeos de protección de derechos fundamentales. El Tribunal Europeo subraya que no basta con que exista una base legal para exigir la devolución, sino que es necesario valorar si dicha exigencia resulta proporcional y equilibrada en relación con las circunstancias del caso concreto. En particular, se destaca que los errores imputables a la Administración no deben trasladarse automáticamente al ciudadano cuando ello suponga una carga excesiva, lo que supone una limitación importante al principio de reintegro automático. Según esta doctrina, no procede exigir la devolución íntegra cuando el beneficiario ha actuado de buena fe, no ha contribuido al error, la Administración es la única responsable del mismo y además existe una expectativa legítima de que las cantidades percibidas eran correctas. Estos requisitos deben analizarse de forma conjunta y sistemática, ya que configuran un marco de protección destinado a evitar situaciones de injusticia derivadas de la actuación administrativa. La buena fe implica que el beneficiario ha actuado de manera honesta y conforme a las indicaciones recibidas, sin ocultar información ni inducir a error a la Administración,
mientras que la ausencia de contribución al error refuerza su posición jurídica. Por su parte, la expectativa legítima se fundamenta en la confianza razonable del ciudadano en la estabilidad y corrección de las decisiones administrativas, especialmente cuando éstas se prolongan en el tiempo sin ser cuestionadas. Aplicando estos criterios, el tribunal concluye que el trabajador siguió en todo momento las indicaciones del Instituto Nacional de la Seguridad Social, que el error fue exclusivamente administrativo y que no era razonable exigirle que detectara la irregularidad de los pagos, por lo que procede limitar el reintegro. El análisis del caso revela que concurren de manera clara todos los elementos exigidos por la doctrina europea, lo que justifica la aplicación de un criterio corrector frente a la regla general de reintegro. El tribunal realiza una valoración detallada de los hechos probados, destacando especialmente la conducta del trabajador y la actuación contradictoria de la administración. En consecuencia, se concluye que exigir la devolución íntegra supondría una carga desproporcionada e injustificada, contraria a los principios de equidad y protección del derecho de propiedad. Finalmente, el 18 de julio de 2025, el Tribunal Superior de Justicia de Galicia desestimó el recurso del Instituto Nacional de la Seguridad Social y confirmó íntegramente la sentencia de instancia, manteniendo que el trabajador solo debe devolver las cantidades correspondientes a los 3 últimos meses. Esta sentencia resulta relevante porque introduce un criterio de proporcionalidad en la devolución de prestaciones indebidas, reforzando la protección del ciudadano cuando actúa de buena fe frente a errores de la administración y consolidando la aplicación del derecho europeo en el ámbito de la seguridad social. Si te pareció útil esta explicación, comparte este vídeo en tus redes sociales para que más personas aprendan a defender sus derechos. Si tienes dudas, cuéntanos tu caso en los comentarios. Gracias por ver el vídeo, nos vemos en la próxima.